los griegos pensaban que, te digo, que era una cuestión de calor, que eras hombre porque pues, estuviste suficientemente caldeado en el vientre y mujer si no. Los esclavos también pensaban que por el tipo de vida tan burda, tan asolada que llevaban, se enfriaban, se hacían como más débiles. Y también ellos tenían esta relación, que es lo que quiero hablar de la arquitectura, bueno, de la ciudad, de la polis, con el calor de los espacios, estar al aire libre, en el sol, al calor del sol y también al calor de las palabras, la retórica griega, cuando ellos hablaban, iban al anfiteatro y hablaban y opinaban y decían, se calentaban los cuerpos y las voces. Por eso ellos pensaban que una mujer que estuviera así hablando en el espacio público, calentándose afuera, se iba a ser un macho. Literalmente se iba a transformar en un macho, o sea, le iban a salir pene y testículos. Porque bueno, las personas intersex han existido desde que es tiempo, se les llamaba hermafroditas. O estaban condenados o estaban venerados, pero han existido, o sea, como todo tipo de cuerpos, a lo mejor, y yo creo que más porque antes no les hacían cirugía, no existía esa cuestión de corrección como ahora, ¿no? Que corrigen la biología, bueno. Entonces, como estos que ya tienen nombre, o sea, la intersexualidad que ya tiene nombres, condición no sé qué, no sé cuánto, se pensaba que, por ejemplo, si una persona que ahora la entenderíamos como intersexual a la pubertad desarrolla genitales masculinos cuando se pensaba que era un cuerpo femenino, ellos, no sé, en el mundo antiguo hubieran pensado que es porque andaba haciendo cosas de hombres. Andar afuera, corriendo, calentando el cuerpo cuando no le corresponde. Foucault nunca, bueno, no sé si nunca, pero él estaba leyendo justo ahora en una entrevista, él dice que no se trata de volver al mundo griego donde estas técnicas del yo hay que recuperarlas porque entonces ese mundo es un mundo idílico que todas debemos apuntar a él, no. Dice que como, bueno, sobre todo refiriéndose al mundo occidentalizado, que acá pues estamos reoccidentalizados, bueno, en México también, aunque sea de imposición, pero me parece que acá, sobre todo en Buenos Aires, está muy claro esa bajada de línea occidental, donde se comparte esa genealogía. Dice que estudiar el mundo griego nos va a permitir ver las problemáticas de ese mundo y pensar nuestras problemáticas para idearnos otra cosa, no regresar al mundo griego ni recuperar nada, porque el mundo griego era re machuno, o sea, era un mundo viril donde esas técnicas del yo, esa relación con los muchachos era una preocupación sobre la masculinidad, era una preocupación sobre la ciudadanía, porque ellos temían, o sea, la preocupación era cómo es que un muchacho que va a ser un ciudadano, hombre, mayor, libre, tenga relaciones pasivas con un hombre mayor, no puede sentir placer. Obviamente que seguro que sí sentía, pero la prescripción era que no sintiera. De hecho, en las ánforas y en el arte griego, los hombres, sobre todo los jóvenes, así musculosos del gimnasio, tenían unos genitales chiquitos. Lo hacían, los genitales estaban dibujados chicos o también hechos así como en un tamaño, no eran así unos genitales así gigantes porque ellos pensaban que eso era como de bárbaros, era muy antiestético. De hecho tenían una costumbre como medio de amarrárselos así para que no subiera la cosa ahí. O sea, la desnudez era importante, los hombres debían poderse desnudar, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, pero los genitales pequeños eran mucho más estéticos que unos genitales grandes, que eso era como de bárbaros, porque para ellos los jóvenes no debían sentir placer o no debían disfrutar con la relación con el hombre mayor. O sea, ellos eran como espectadores, diría Sócrates en el banquete de Platón, por ejemplo. El joven era el espectador del placer del hombre mayor que lo utilizaba. Que como dices tú, hay una relación, un intercambio, en tanto que ellos debían llegar a ser amigos. O sea, lo ideal era llegar a la filia, a una amistad donde era como tu padrino. O sea, básicamente él te enseñaba las cosas de hombres, a cómo hablar como un hombre, comportarte como un hombre y cómo gobernarte para poder gobernar a los otros. No puedes gobernar a los otros si no te gobiernas a ti mismo primero. Esa era la gran cuestión griega. Entonces la relación con las mujeres, con la esposa, que es lo que investiga aquí Foucault, con las esposas es que no podían cagarse a palos a la esposa. O sea, seguro que había quien lo hacía, pero no podían hacer eso porque era mal visto, porque, o sea, ¿qué tipo de persona eres tú como hombre, como marido, si no tienes a tu esposa bien? O sea, si tu esposa no es la ama de llaves, literalmente, o sea, la ama de llaves, la que se encarga de la casa, de todo lo que tiene que ver con el hogar,
si ella no sabe, no está bien educada. O sea, si ella no está bien educada, se veía mal en él. O sea, si él le ponía los cuernos, si él la engañaba, se acostaba con quien se le diera la gana, él se veía mal. Y ella podía, no sé si podía divorciarse, no recuerdo bien, pero ella tenía ciertos derechos. O sea, no es, y es lo que también quiere decir, que, no sé, digo, algunos feminismos o gente en general piensa que es que las mujeres antes estaban reoprimidas y ahora ya no tanto porque tenemos un mundo de derechos en la república. En la Edad Media para mí estábamos un poco más. Y sí, digo, y no se trata de regresar, porque no se puede regresar a nada. Pero la cuestión es que esa visión es muy de evolución, como que ahora estamos mejor porque tenemos todas estas técnicas, porque ahora está la pastilla anticonceptiva, como si las mujeres no o sea, el mundo de las mujeres era el mundo que se encargaba de todo lo que tuviera que ver con la concepción y no necesitaba ningún nada. O sea, las técnicas abortivas han existido desde tiempo es tiempo. O sea, no se lo inventaron los chongos con la pastilla anticonceptiva ni la del día siguiente. Entonces, igual, no era que las mujeres eran un trapo que los griegos, no. O sea, era un mundo muy machuno, sí, no hay que regresar a él, sí, pero no es que simplemente no importaban. Claro que importaban, porque la única manera de ser un ciudadano legítimo, ateniense específicamente, era haber nacido de un vientre ateniense. Y bueno, sabía muy bien si el vientre era ateniense o no, pero para saber quién era el padre, ¿cómo? O sea, claro, estaba ahí encerrada en la casa, bueno, también por algo la tenían encerrada porque no existía el ADN, las pruebas de ADN, por ejemplo. O sea, hay toda esta mitología que Camille Paglia la explota mucho, que les hablé de la primera clase de Camille Paglia, que dice que uno de los grandes terrores de los hombres en general ha sido, bueno, ¿quién es mi padre? Porque yo sé quién es mi madre, obvio, pero ¿quién es mi padre? Estoy en este lugar donde hay un montón de tipos y no me queda muy claro quién es quién, sobre todo cuando las estructuras de parentesco no estaban tan selladas. Obviamente la familia nuclear es muy moderna, pero no estaban tan selladas en la cuestión de una familia más patriarcal. O sea, no estaba como tan cimentado eso. Que en el mundo griego, pues en la familia, eloicos, que es la casa, que viene la palabra economía o economía, pues eran los esclavos, las mujeres y el pater familias que estaba encargado de toda así que su pequeña comarca. Y entiéndase que niños, mujeres y esclavos pertenecían como al mismo nivel. O sea, había toda esta idea de que claro, los niños de hombres libres, que iban a ser hombres libres ellos también, tenían que pasar por todo un ritual de iniciación que formaba parte ir al gimnasio y ser cortejado por un hombre mayor. Entonces, y ahí estaba el problema filosófico, pero había una relación como un espectro de continuidad entre el acceso al placer, que no es lo mismo que deseo, ahora voy a eso, el acceso al placer por parte de estos cuerpos, digamos, que los esclavos no podían tener ningún acceso al placer. O sea, un esclavo no podía cortejar a un chico joven libre del gimnasio. O sea, ni podían tener, o sea, no podían casarse los esclavos, no tenían derecho a casarse, no tenían derecho a nada. O sea, ellos podían ser violados, violadas, como sea, no importa. De hecho, ni se pensaba que era una violación porque, pues, para eso son los esclavos, ¿no? Pero, en cambio, con los jóvenes, pues había todas estas prescripciones que también se piensa que, bueno, es que los griegos eran como muy libertinos y ya sabes que la caída del imperio griego se dio porque justamente eran, bueno, no sé si ustedes escucharon eso, pero a mí me bombardeaban con eso, que era por putos, básicamente, porque eran unos así, eran unos alocados y tenían una moral muy así, muy libre, entonces, bueno, así les fue. Dice Foucault, la cuestión no era que está permitido, no era una cuestión de permisión o prohibición. Ellos sabían que una tiene la capacidad de estar atraída por lo bello, una mujer o un hombre, fin. O sea, no importa, no eres un... Claro, se nota tu personalidad con respecto a tus gustos, pero eso se notaba más sobre todo con la comida. O sea, a los griegos les importaba más la cuestión de la comida y la bebida, cómo te podías controlar con eso y si eras un esclavo de tus placeres, ¿no? De esos placeres que es la comida, la bebida y obviamente el sexo. Pero el problema, como les digo, y vuelvo a eso, es que como estos chicos iban a ser hombres adultos, iban a convertir en ciudadanos, y si ellos tenían, por ejemplo, si uno se prostituía,
había acusaciones de prostitución. Entonces si si tú habías prostituido, habías aceptado dinero, plata de hombres, o sea, no tenías nada más uno, sino que tenías varios y le sacabas plata y no sé qué, entonces bueno, podías ser acusado de prostitución y no sé, digamos, no, esa acusación impedía que ocuparas un puesto político o que tu palabra valiera. Entonces había una preocupación ahí, o sea, lo que le importa a Foucault es que había una preocupación moral, filosófica sobre esa relación. Por eso escribían al respecto. No era que pase lo que pase. La cuestión es que también hay que vincular con Foucault la producción artística, estética en general, o sea, las ánforas, como en los platos, en las ánforas dibujaban, no sé, los chicos, por ejemplo, entre dos chicos jóvenes, cómo podían relacionarse era uno parado frente al otro. No podía estar ninguno en posición menor al otro porque son hombres iguales, tenían que verse. Entonces, así, con el pene erecto se rozaban entre los muslos y así tenían la relación. Ninguno podía penetrar al otro, porque esa es la cuestión de la penetración. Estaban, parece, según Foucault, obsesionados con la penetración. O sea, el sexo simplemente era penetración. Y las únicas personas que podían ser penetradas eran las mujeres y los esclavos. Fin, porque esa era su naturaleza. Su naturaleza, o sea, como decía Aristóteles en la política, hay gente que nació para gobernar, hay gente que nació para ser gobernada. Entre ellos, mujeres, niños, esclavos y animales. Entonces, todo, digamos, lo que después aparece en el cristianismo como la austeridad con respecto al sexo, ya existía en el mundo griego. O sea, los cristianos no es que se lo inventan. También en el mundo, o sea, todo el mundo pagano también tenía prohibiciones, o sea, no era así una libertad total, o sea, la libertad así como nos las presentan ahora como abstracta, o como la podríamos entender así, como vulgarmente, no existe, o sea, la libertad te la haces, y la libertad solamente existe dentro de un entramado de relaciones de poder donde la libertad toma una cierta estética, o sea, no es lo mismo ser libre en este mundo republicano, urbanizado, donde tu destino es casarte o tu destino es tener, por ejemplo, un hijo dentro del matrimonio, digamos, como lo que decías, ¿no? Que me puse a pensar eso cuando decías en el taller del uso de los afectos, que no se trata de criticar, no sé, a la persona que está en una relación monogámica, porque tal vez en esa relación puede encontrar o figurarse una libertad. No quiero decir que haya que repetir las mismas cosas, pero a veces uno está en una situación donde mucho no puede hacer y lo poco que puede hacer, bueno, ya está. O sea,